Buenos días, bienvenidos al Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por acompañarnos en la inauguración de esta exposición sobre el atentado del Descanso, del restaurante El Descanso de Madrid, del cual se cumplen 40 años mañana, el 12 de abril de 1985. Hace 40 años, en esa fecha, alguien, aún no identificado, entró a un restaurante en pleno horario de cenas, pero a diferencia de las personas que llenaban el local y que estaban compartiendo mesa y mantel con sus amigos, con sus familiares, celebrando, etcétera, pues tenía oscuras intenciones y se disponía a sembrar el caos, se disponía a sembrar el terror y a dejar a muchas personas marcadas para siempre, a ellos y a sus familias. 18 víctimas mortales, 18 personas asesinadas, más de 80 heridos. Es el balance de los costos humanos, que es lo más importante y lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de todo esto. El restaurante, ya lo he dicho, se llamaba El Descanso, y aquel atentado de abril de 1985 es el tercer atentado más sangriento que ha cometido el terrorismo en nuestro país en la historia reciente. Solamente los atentados, la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que tuvo un balance de 193 personas asesinadas, y que la masacre de ETA, en este caso en 1987, en el Hipercor, en el supermercado Hipercor de Barcelona, que dejó 21 personas asesinadas, provocaron más víctimas mortales que este del Descanso. Y sin embargo, es un atentado muy olvidado. Es un atentado sobre el cual, después de unos pocos días de atención mediática, enseguida y en unas fechas, en una década de mucha actividad terrorista, protagonizada sobre todo por ETA, pues pasó enseguida a un segundo plano, al olvido directamente, ¿no? Y por supuesto la atención a las víctimas, de la cual ellas podrían hablar mucho, pues también costó y tardó en llegar. Víctimas cuyas necesidades se prolongan hasta el día de hoy. Y no solamente hablo en términos de atención psicológica, sino también de sus necesidades de memoria, de dignidad y de justicia. Otra cuestión que sigue pendiente porque no sabemos quién es esa persona o esas personas que colocaron la bomba aquel día en El Descanso. Pero hablar de terrorismo en aquellos años, en los años 80, era hablar fundamentalmente de ETA, que era la organización que más estaba matando, que más actividad tenía y que más apoyo social tenía, y este atentado en concreto se escapaba de esa lógica, no encajaba en el molde al cual estábamos acostumbrados. Bien, para honrar a las víctimas de esa atroz salvajada, algunas de las cuales nos acompañan hoy aquí, y les agradecemos mucho que hayáis venido: Consuelo García, Raúl Socorro, María José Rodríguez Pato, aquí a mi derecha, heridos. En el caso de María José, asesinaron a su hermano Arturo aquel día. Y que también, evidentemente, que se conozcan mejor aquellos hechos, pues el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, al cual represento hoy aquí, ha impulsado la publicación de un libro de Luis de la Corte, que es también el comisario de la exposición que vais a ver a continuación, la persona que me acompaña en la mesa aquí a la izquierda. Un libro que se titula Un extraño atentado, que acaba de aparecer, salió publicado esta misma semana, el lunes pasado lo presentamos en Madrid, y la exposición que hoy inauguramos. Luis de la Corte es doctor en Psicología y es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y a María José ya os la he presentado. Estamos en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Dar voz a las víctimas, ponerlas en el centro del relato, es fundamental para nosotros, y no siempre ha sido así a lo largo del tiempo. Muchas veces las noticias, los atentados, el protagonismo de los mismos tenía más que ver con la actividad o las excusas o las reivindicaciones de los perpetradores, etcétera, pero yo creo que estamos dándole la vuelta a esa injusta manera de proceder y efectivamente hay que poner a las víctimas en el centro del relato. En el Memorial, aproximadamente al año, inauguramos 4 exposiciones de producción propia en esta misma sala, una por temporada aproximadamente, pero aparte de esa actividad aquí in situ, pues procuramos llevar exposiciones temporales por toda España. Hoy mismo, por ejemplo, inauguramos otra en un instituto de Laredo. Llegar a los jóvenes es una de las prioridades también. Bien, os he agradecido sobre todo a las víctimas que nos acompañáis, que habéis hecho el esfuerzo, ¿no?, de venir hasta aquí hoy. También quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible que esta exposición sea una realidad, sin los cuales pues directamente habría sido imposible, vamos.
empezando por mis compañeros del Centro Memorial y particularmente Jezrael Fernández, que está por ahí atrás, pero que siempre es una ayuda fundamental en todo lo que hacemos aquí desde hace casi 2 años. El estudio de diseño Habemus, que también está Miquel por ahí, y el taller del oso zurdo, también aliados buenísimos en todo lo que tiene que ver, en este caso, con la museografía. Y después, Inés, ¿dónde estás? Inés Gaviria, que es la que ha hecho las entrevistas a las 7 víctimas del terrorismo que han dado de nuevo su testimonio y cuyo audiovisual, pequeño documental de 22 minutos, se puede ver en la exposición. Después, a continuación, bajaremos y podéis echarle un vistazo, y también en nuestra página web. También hay un diorama de una persona, Fernando Gil, un artista de Logroño, que ha hecho una reconstrucción en 3 dimensiones de lo que fue el atentado del Descanso y los daños, etc. Bien, como decía, después de nuestras intervenciones bajamos a la segunda planta para hacer una visita guiada de la mano de Luis. Ahora os dejo con María José Rodríguez Pato. Adelante cuando quieras y muchas gracias. Mi hermano Arturo era el hermano mayor de 6 hermanos. Como en todas las grandes familias, los hermanos mayores cuidaban de los pequeños y bueno, él era para mí un referente. Siempre yo he ido a él a pedirle consejo, a pedirle todo, ¿no? Era mi referente. Él tenía 33 años y ahí toda la vida por delante, y ahí acabó su historia. Era una persona amable, cariñosa, era todo tranquilidad, era conciliador, siempre apaciguaba el jaleillo de 6 hermanos y bueno, era una gran persona, ¿no? Después de luchar durante varios años por conseguir un trabajo más estable, consiguió aprobar una oposición y justamente había conseguido plaza en Madrid cuando decidió ir a celebrarlo al restaurante El Descanso. Ahí fue con otra pareja también, que iban a casarse al mes siguiente, y tal. También la chica de la otra pareja también fue asesinada. La noche fatídica del viernes 12 de abril de 1985 cambió la vida de toda mi familia. Yo recuerdo que estaba en mi casa estudiando los exámenes de fin de carrera, y después de cenar vimos las noticias en la televisión. Vi el caos que había en este suceso, pero yo no sabía, ninguno sabíamos que mi hermano estaba allí, así que nos fuimos a dormir. A eso de las 2 de la mañana nos llamaron que mi hermano y mi cuñada estaban en este atentado, pero no nos dijeron nada más. Yo llamé a mis padres, que estaban fuera, vinieron inmediatamente, y bueno, decidí ir a recorrer todos los hospitales de Madrid donde nos dijeron que habían llevado a las víctimas, pero no conseguí dar con mi hermano. Nadie me dijo nada. Volví a casa y a eso de las, no sé qué hora era, las 5 o las 6 de la mañana, nos enteramos por la radio que estaban leyendo el listado de víctimas, entre las que estaba mi hermano. En ese momento yo solo recuerdo ver a mi madre caerse y ya no levanto cabeza. Mis padres sufrieron en silencio, sufrieron todo este dolor, se lo comieron, lo sufrieron absolutamente en abandono. Nadie tuvo una palabra de comprensión, de reconocimiento, y por lo que he estado viendo ahora, que he visto a otras víctimas, he hablado con ellas ahora, sé que también
pasaron por lo mismo. Tuvieron que tenerlo solo, ellos, hacia adentro. No tuvieron ningún apoyo. No solo fue olvidado socialmente, sino institucionalmente. Nadie les atendió. Nada tenía sentido. Para mí esos días después, posteriores, se difuminan. Estábamos todos en shock. Yo estaba en una nube, yo no me enteraba de nada. Duró muchas semanas, no sé cuánto tiempo, no reaccionamos. Y allí pues mi familia cambió totalmente, de la alegría en la casa, 6 hermanos, todos muy unidos, pasó a ser silencio, tristeza, abandonados, olvidados. Como en cada uno de los atentados desde entonces, todo el mundo desea que sea el último, que nadie sufra esta pérdida en manos de este radicalismo religioso, ideológico, yihadista. No tiene sentido. Pero por desgracia cada vez estos fanáticos se van instalando en nuestra sociedad, en nuestro país, y no veo que la sociedad, que las instituciones cojan ese coraje, esa determinación para enfrentarse a esto y que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. Sobre todo eso es lo que yo creo que pedimos, ¿no? Todos las víctimas, los que hemos sufrido, que no lo sufra nadie más, y que las instituciones, por favor, hagan algo para parar que no vuelva a suceder esto. Nosotros somos los que tenemos que alzar la voz, las víctimas, y gracias al memorial va a haber aquí nuestro testimonio, para que quede constancia para las generaciones futuras, para los que vienen detrás, que no se nos olvide, y es un cachito de la historia de España que quedará aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, María José. Muchas gracias al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias a ustedes por haber acudido a este acto de presentación de la exposición que he tenido el honor de coordinar junto, como ha dicho Raúl antes, con un equipo muy grande y muy variado de personas, cada una de las cuales ha puesto un granito o más de uno para poder recordar dignamente a las víctimas de uno de los atentados más olvidados, como ya ha señalado María José, que fue una de las víctimas del atentado que amablemente se prestó a ayudarnos a recoger testimonios que pudiéramos incluir en la exposición y que ustedes podrán seguir abajo o posteriormente, porque va a estar a disposición también en Internet todos esos testimonios, que son una parte fundamental de la exposición. Bueno, como Raúl ha dicho, la iniciativa de preparar esta exposición y de promover una investigación sobre el atentado del Descanso es enteramente del Centro Memorial de Víctimas, y fue un encargo que recibí con orgullo, también con cierta sensación de una responsabilidad por la importancia que tenía. Como ha dicho Raúl, pero lo voy a repetir porque es algo que no es conocido de la mayoría de los españoles. María José ha dicho que, y lo dijo también, nos lo dijo la primera vez cuando la entrevistamos, que esto es un
pequeño cachito de la historia reciente de España, y es verdad, de la historia más negra de la España reciente, un atentado de una magnitud que no se ha valorado justamente. Cuando se produce el atentado del Descanso, no me voy a extender mucho porque voy a seguir contándoles in situ cómo hemos organizado y cuál ha sido la lógica del contenido de la exposición, pero yo creo que esto es fundamental recordarlo. Cuando se produce el atentado del Descanso, el 12 de abril de 1985, se trata del incidente terrorista que causa más víctimas mortales en España desde la Guerra Civil. Los dos atentados que ha mencionado Raúl al principio, con algunos elementos, algunas características comunes, otras no, que producen más víctimas mortales que el atentado del Descanso, tuvieron lugar con posterioridad. El atentado de Hipercor fue posterior, y fue mucho más posterior el atentado del 11 de marzo de 2004. Cuando se trata de valorar la gravedad de un atentado, normalmente siempre se hace lo que nosotros hemos hecho aquí ahora mismo, es decir, destacar en primer lugar, como es lógico y natural, a las personas que perdieron la vida como consecuencia del atentado. Pero a veces hacer una valoración solo en esos términos es claramente injusto, porque, como también ha recordado Raúl al principio, estamos hablando de más de 80 víctimas, más de 80 víctimas heridas de distinta gravedad por el atentado. Y, por supuesto, estamos hablando de todos los familiares y personas allegadas, como es el caso, por ejemplo, de María José, que también son víctimas del terrorismo, por lo que pierden cuando un ser querido muere o resulta gravemente herido con lesiones, como ocurrió con algunos de los heridos en el atentado del Descanso, con lesiones que truncan por completo su vida. En el caso del Descanso, por ejemplo, también con experiencias de personas que resultaron ilesas o prácticamente ilesas, y que, sin embargo, eran muy jóvenes, algún niño de 9 o de 8 años, que creció, teniendo que digerir una experiencia en realidad tan difícil de digerir. Bueno, queríamos recoger todo esto y también queríamos arrojar luz, en la medida en que hemos podido, porque es muy difícil, en un atentado que está rodeado de confusión respecto a quién pudo estar detrás de él, y un atentado que dio lugar a una investigación en la que se hizo lo que se podía hacer con los recursos disponibles y con la experiencia que se tenía entonces respecto a el terrorismo con el que estuvo relacionado este atentado, pero que en realidad dio escasísimos frutos, y como consecuencia de ello es uno de los muchos casos no resueltos de atentados terroristas que han ocurrido en la historia reciente de España, pero no cualquiera de los casos no resueltos de atentados terroristas producidos en España. Porque en este caso ni siquiera se pudo aclarar de manera definitiva, de manera absolutamente concluyente, quiénes estaban detrás, aunque no se les pudiera juzgar o presentar ante el juzgado. No se pudo llegar a practicar ni una sola detención de personas directamente relacionadas con la ejecución material o con la planificación o la ideación del atentado. Lo cual es una carga adicional a la experiencia por la que han tenido que pasar las víctimas del atentado. Si hay alguna ínfima satisfacción que una víctima del terrorismo puede tener, es que al menos sepa que los responsables de los crímenes que han padecido ellas o sus personas más allegadas
han sido puestos en manos de la justicia y han sido condenados por los crímenes cometidos. No ocurrió en el caso del atentado del Descanso, y ese es otro de los aspectos que lo distingue y lo caracteriza. No me voy a extender más porque voy a continuar hablando un poco más abajo en la exposición, que mostraré brevemente, pero que ustedes luego tendrán la posibilidad de ver con más tranquilidad porque tiene cierto contenido.